En esta mañana me gustaría que buscaran en sus Biblias el pasaje que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 4. Vamos a leer versos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén, amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana te alabo y te doy gracias, Señor, por este tiempo de estar reunidos nuevamente, congregados en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz y que transforma nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Mora en nosotros en esta mañana para que podamos comprenderla, Señor, para que a través del Espíritu Santo, Padre, nosotros podamos sentir que tú nos llamas a un cambio, a una renovación, que tú nos animas, Señor, cuando nos sentimos cansados y tristes. Oh Padre, glorifícate en esta mañana a través de tu palabra, y que te lo pido. Amén, amén, amén. Bueno, esta es una historia que a mí me resultó un poco curiosa, ¿no? Y quiero que presten atención. La estaba leyendo en un libro y dice que había un hombre que iba apurado, iba ebrio, totalmente borracho, a coger el metro en Nueva York. Y casi justo cuando las puertas cerraban, él logró entrar ahí apurado y se le enganchó parte de la ropa y cayó sentado al lado de un sacerdote. Y el tren comenzó a andar y entonces él estaba allí y tenía un mal aliento terrible. Había bebido mucho, se había roto la chaqueta, se veía realmente que no estaba en buen estado y comenzó a suspirar profundamente. Y allí empezó a leer un periódico. Se puso a leer un periódico al lado del sacerdote. Pero unos minutos más tarde, el hombre el borracho se inclina hacia el sacerdote y le dice: ¿qué causa la artritis? Y el sacerdote, casi con una mueca así, le dice: beber mucho, andar por ahí haciendo cosas inmorales. Y le dice todas esas cosas, un poco enfadado el sacerdote, tratando quizás en ese momento, pero no de la mejor manera, de llevar a la reflexión a aquel hombre. Eso es lo que causa la artritis, le respondió el sacerdote. Y el hombre se quedó pensando en todo lo que le había dicho. Hizo Luego se volvió a su periódico y continuó leyendo. Y entonces, pasado un momento, el sacerdote como que se sintió culpable, ¿no? Esa no es la manera de hablar de una persona que merece amor y compasión, más allá de estar ebrio o no. Y el sacerdote le dijo esto: siento haber sido tan poco caritativo en este momento. Esa no fue una forma cristiana de responderte y te pido realmente que me disculpes. ¿Cuánto tiempo has tenido la artritis? Y el hombre lo miró y le dijo: no tengo artritis. Acá artritis. O sea que fíjense con lo que sucedió, no sé si entendieron el chiste. El sacerdote le dice todas las cosas malas que causan la artritis y supuestamente el Papa es un hombre de bien, que no hace esos pecados, ni anda borracho, ni practica la inmoralidad, y que no tiene una respuesta fácil. Nosotros nos acostumbramos a hacer un análisis simplista del sufrimiento humano, pero realmente encontrar una verdadera respuesta que satisfaga todas las inquietudes y preguntas, usted no la va a encontrar.
no la han encontrado los grandes teólogos a través de la historia. O sea, la pregunta en sí es por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo. Y en estos últimos tiempos he acompañado a personas que han perdido a seres queridos. Y he tenido ese privilegio, pero también esa labor pastoral tan difícil de escuchar a personas que han perdido a seres que aman mucho y que no entienden por qué Dios se llevó de su presencia a personas que ellos amaban tanto. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta a los cristianos de Asia Menor, que es lo que hoy podríamos llamar Turquía, había una época, había un contexto, un trasfondo histórico, cultural, algo que estaba pasando allí en ese momento. ¿Y qué es lo que era? Bueno, precisamente Nerón, el emperador, estaba gobernando Roma. Quizás muchos de ustedes han leído sobre este emperador, han leído sobre las atrocidades que hizo. Una de las cosas por las cuales es conocido en su historia era porque era un hombre muy cruel y además era un hombre que prendió fuego a Roma y culpó a los cristianos. Mientras que Roma ardía, él tocaba el violín. Mientras que Roma ardía, él cantaba. O sea, miren hasta dónde llegaba el sadismo de este emperador. O sea que todo esto que estaba aconteciendo lo había hecho Nerón, y en ese tiempo era un tiempo de persecución. Cuando nosotros leemos Primera de Pedro, y cuando el apóstol Pedro escribe a estos cristianos que están siendo pasados por fuego, literalmente, están muchos de ellos siendo encarcelados, se le están expropiando sus propiedades, están pasando esas propiedades de los cristianos a manos del emperador, están sucediendo una cosa terrible, horribles, están muchos de ellos muriendo, ardiendo vivos para iluminar las visitas al Coliseo romano. Así están muriendo los cristianos, en una época terrible para la fe. Y entonces la pregunta, ¿por qué el pueblo de Dios tiene que sufrir esto? ¿Por qué el pueblo de Dios ha sufrido tanto? ¿Por qué la gente de fe, la gente de bien, la gente que busca a Dios, usted mismo que está aquí, piensa en su vida, ¿por qué tanto sufrimiento? Yo últimamente en mi vida he pensado eso tanto. Y entonces vienen preguntas. Y hay algunos que dicen, bueno, si Dios es Dios amor, nunca va un Dios de amor permitir el sufrimiento. Dios no es el autor del sufrimiento, eso sería negar a Dios. Pero también entra la pregunta, bueno, pero es que la gente sufre. La gente está sufriendo hoy en día. Usted ha sufrido. O sea, es una evidencia práctica, histórica, de que los seres humanos, todos nosotros hemos sufrido en mayor o en menor medida. Entonces Dios no tiene el poder para evitarnos ese sufrimiento a pesar de que venimos aquí. Son respuestas que ahora usted puede dar una respuesta rápida, a vuelo de pájaro, pero no son tan fáciles de dar. Otros, por el contrario, han dicho, como Aristóteles, por ejemplo, que Dios es como un gran relojero. Echó a andar el reloj de la historia humana, lo puso ahí, y la historia sigue. Y él se alejó. Pero ese análisis tiene sus problemas. Y el gran problema que tiene es que Cristo vino a la tierra. Que Jesús habitó entre nosotros, vivimos su gloria. ¿Gloria como qué? Como del unigénito del Padre. O sea, esa idea de que Dios creó el mundo, puso sus leyes naturales y físicas, echó el reloj a andar y ha dejado al libre albedrío y a las decisiones humanas que todas corra a como los seres humanos entiendan, y Él no hace nada, contradice ese adiós,
ese Dios que se revela tanto en el Antiguo Testamento como en la propia vida de Jesús, que es un Dios que viene a nosotros, que habita con su pueblo, que intercede por su pueblo, que interviene en la historia humana para corregir su sentido profundo y eterno. Cada una de las teorías y todas las que usted pueda imaginar y pensar ahora y más tarde tienen sus problemas. O sea, la discusión del poder de Dios y la naturaleza amorosa de Dios no quiere decir que aunque Dios tenga poder, Dios no pueda. La historia contada en el Antiguo Testamento, la historia de Job, que era un hombre justo, dice la palabra, no tenía por dónde cogerlo y sin embargo lo perdió todo. Y ese libro intenta responder precisamente a la gran pregunta: ¿por qué el justo? No es que sea perfecto. ¿Por qué el hombre de fe, el hombre que actúa bajo la voluntad de Dios, pasa por esos grandes sufrimientos? E incluso, ¿por qué aparentemente muchos que hacen el mal les va bien en la vida? Usted no ve eso a diario. Gente que se goza en hacer injusticia, en practicar la maldad, en hacer tantas cosas. Pero esa también tiene un problema. Porque, ¿qué pasó con los que han muerto en los terremotos, en los huracanes, en los ciclones? Las 200,000 personas que murieron en el tsunami. ¿Eran culpables de pecar? ¿Cuál era su pecado? ¿Por qué murieron esas personas? Ahora, no tiene que ser algo tan grande y tan misterioso, un acontecimiento mundial. No tiene que ser un tornado, no tiene que ser un tsunami o un huracán. Simplemente cuando usted pierde un trabajo o cuando en el trabajo le meten presión y lo cuestionan o lo quieren sacar, usted se hace esa pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy tan fiel, tan loyal, tan cumplidor? Porque me esfuerzo por hacer las cosas bien. ¿Por qué a mí? Nunca se ha hecho esa pregunta cuando un hijo suyo está en un problema que no está en sus manos resolver. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, tenemos que pasar? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué aquel que amaba se fue? ¿Qué pasa con aquellos que han sido fieles toda la vida y luego un diagnóstico médico le dice: tienes un cáncer, tienes una enfermedad que no tiene cura? No estoy haciendo una apología al sufrimiento, simplemente son preguntas que es válido, es legítimo y que nos hacemos y podemos dar respuesta fácil, pero nunca la vamos a encontrar. Porque la única respuesta que podemos tener es que Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender. Dios tiene un propósito elevado, como dice en su palabra. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Y todo lo que pasamos sucede por una razón que a veces no entendemos, que a veces cuestionamos y ponemos en duda el poder y el amor de Dios, pero que al final, cuando pasan los años, nosotros entendemos por qué pasamos por estas pruebas y estos sufrimientos en el tiempo presente. Pero además entendemos que más allá de todo el tiempo presente hay una gloria venidera en Jesucristo. Amén. Tenemos esa fe y no lo podemos olvidar en medio de estos tiempos que vivimos. Hay otra historia de un profesor de filosofía que él estudiaba, daba clases de artes en el Medio Oriente. Y un día recibió la llamada telefónica a las 3:30 de la mañana. Es la llamada de un padre que nunca quiere escuchar. Su hijo había ido de excursión a unas montañas en Suiza y lo llamaban para lo peor. Y le habían dicho: bueno, mira, tu hijo ha fallecido, ha muerto en un accidente. Y él, durante varios segundos, no podía entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Dolor. Cuenta en su libro el lamento por su hijo, que él escribió como diario,
Dice que él lamentaba la pérdida de su hijo durante el año, durante todo ese año. Y aquel señor llamado Nicolás Waterford alternó entre el dolor y el entumecimiento, entre la aceptación de su situación y el rechazo de la realidad, entre la rabia y el desaliento. Y era un hombre de inmensa fe. Pero él estaba viviendo ese momento tan dramático y tan duro en su vida que no podía entender que tenía un futuro por delante, que estaba en la plenitud de la vida, con cosas por realizar. Había muerto así. Dice, no había nada que Dios pudiera hacer al respecto. No podía encajarlo sin respuesta. Las heridas de toda la humanidad, y miren que hay heridas en la historia humana, pensemos y repasemos, son una pregunta sin respuesta. Ahora, cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pedro, él nos dice algo muy importante. Dice, el sufrimiento puede proporcionar la prueba mediante la cual se fortalece nuestra fe. No es que Dios te obligue o mande el sufrimiento para que tú reafirmes la fe. Es que por alguna razón misteriosa que aún no entendemos los seres humanos, los sufrimientos llegan a nuestra vida. Las pruebas llegan. Y Dios lo permite. Dios lo permite. Y cuando Dios lo permite, es para fortalecer en primer lugar nuestra fe. Es para que nosotros seamos refinados, como lo es el metal. El metal, para que cobre valor y para que sea fuerte, tiene que ser pasado primeramente por el crisol del fuego. Así nuestras vidas, para que nuestra fe sea reafirmada, muchas veces tienen que pasar por esos momentos de sufrimiento y de duda, de silencio sin respuestas por parte de nuestro Dios. También porque el sufrimiento humano, pensemos de esta manera: si tú y yo nunca hemos sufrido, y conocemos muchas personas que el sufrimiento ellos les son esquivos, y uno dice, esta persona no sufre por nadie, no le importa nada, no le importa a nadie a su lado, son personas por lo general muy egoístas, que no lloran con los que lloran, no sufren con los que sufren, y andan por la vida así, y usted los conoce y se relaciona con ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo sin sufrir nos conectamos al sufrimiento de Jesús en la cruz? ¿Cómo sin pasar por la prueba nosotros entendemos el sufrimiento y las pruebas de los demás? Y no solo que lo entendemos, sino que nos compadecemos y nos ponemos en lugar del otro para no juzgar ni condenar, sino para estar allí al lado en ese momento tan difícil de su vida. Y quizás en ese sentido haya cierta respuesta al por qué Dios permite el sufrimiento humano. Porque quizás seríamos las personas más indolentes de este mundo si no pasamos por sufrimientos y muertes. Ahora, ¿qué nos deja todo esto? ¿Qué nos deja toda esta historia? ¿Verdad? Hay algo que nos dice la palabra muy claramente. Y era lo que el apóstol Pedro trataba de animar y fortalecer en la fe. Aquellos que estaban siendo condenados en el circo romano a morir como hogueras humanas, allí iluminando el espectáculo y el show de los gobernantes. ¿Qué nos dice detrás de toda esta historia? ¿Qué nos dice a ti y a mí, a esta iglesia y a todas las familias que quizás ahora están conectadas a través de nuestros hermanos por las vías de los medios sociales? ¿Qué nos dice esta palabra de Dios, queridos hermanos? Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, que eso nos va a pasar. No se extrañe. Cuando usted está mejor, ¡pum!, ahí viene. Y no lo quiero asustar. Pero cuando nos sentimos más firmes en la fe, cuando más en paz vivimos, viene algún problema a nuestra vida. Perdemos un ser querido, nos enfermamos, nos sacan del trabajo,
se cierran los aeropuertos, no podemos viajar a Cuba. ¿Cuántas cosas han sucedido? ¿Cuántas cosas nos sorprenden como pruebas de fuego? Entonces dice el apóstol Pedro, o sea, que no se sorprendan por eso, porque eso va a ser lo natural siempre en su vida. Eso va a ser lo cotidiano de la vida cristiana. El hecho de que estemos aquí y que hayamos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el hecho de que seamos fieles, no nos exonera de ninguna de esas pruebas y sufrimientos. No vivimos en una burbuja donde ningún mal nos acontece. Estamos en este mundo. Mientras que estemos en este mundo y no estemos en el mundo eterno y en el reino venidero con Cristo, vamos a pasar por todas estas cosas. Así que no nos sorprendamos de que haya pandemia, de que haya muerte, de que no se sorprendan. No se sorprendan, porque pueden venir cosas incluso peores. No se sorprendan, eso va a pasar. Pero todo eso va a pasar para ver cuál es nuestra respuesta a Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta a nuestros hermanos que sufren? ¿De qué manera nosotros reafirmamos nuestra fe y nuestra creencia en Dios? Dice aquí la palabra, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos porque aquellos que se mantuvieron fieles por su fe tuvieron que morir. Se convirtieron en mártires. Y nosotros heredamos ese testimonio de esos grandes hombres de Dios. Y eso es lo que nos inspira y nos anima en el presente a seguir adelante, porque como lo mismo que ellos pudieron mantenerse firmes, así tú y yo podemos estar en estos tiempos. Dice, si sois, dice más adelante, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí sí es difícil llegar. Cuando hemos pasado todo ese valle de sombra, y aún ahí podemos encontrar un tiempo de paz con Dios, un tiempo de gozo en la gloria venidera. Más allá de todos estos sufrimientos, sabemos que estás tú, Señor. Sabemos que tú, oh Dios, eres el Creador todopoderoso del cielo. Sabemos que nos amas, porque no estás ajeno a esos sufrimientos, sino que sufres con tu pueblo. Y la manera en que, para que hoy nosotros nos volvamos a Él con corazones agradecidos y nos volvamos a Él con gozo, con alegría, diciendo, Señor, gracias, porque en medio de estos tiempos, ¿qué hubiera sido de mí sin ti? ¿Qué hubiera sido de mí sin ti? Con tantas cosas que tengo que enfrentar a diario, en el trabajo, con tanta gente que miente, oh Padre. ¿Qué hubiera sido de mí si tú no me hubieras dado la fuerza y el poder que no tengo para seguir creyendo en tu amor? Y así termino con lo que dice Pedro, que lo dice de una manera muy linda. Dice, y después de haber sufrido por un tiempo, el Dios de toda la gracia, que te ha llamado a su gloria eterna en Cristo, te restaurará, apoyará, fortalecerá y establecerá. Para Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me bendiga en esta mañana. Amén. Padre de amor, te alabo y te doy gracias por estos tiempos difíciles, Señor. Tiempos a veces de sufrimiento, de prueba, de dolor, de luto, de enfermedad, de sentirnos tan lejos de nuestros seres amados, Padre. Te doy gracias, Señor, porque aún en nuestras debilidades y en nuestra incomprensión de tus misterios divinos, Señor, aún has dejado un pequeño grano de fe en nuestros corazones para que siga creciendo, para que nuestra fe no muera, oh Padre, para que nos reafirmemos más en ti, Señor, porque cuando te buscamos en medio de nuestros problemas y dolores, Señor, te encontramos, Jesús. Te encontramos allí, encontramos tu gran amor y tu gran compasión por nosotros. Encontramos tu Espíritu Santo que nos fortalece, que nos enseña, oh Padre,
que nos reafirma, que nos restaura de las heridas y del dolor, que nos enseña incluso a perdonar, oh Padre, aquellos que en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento aún no tienen la mejor manera de responder a la agonía de la vida y a veces no son hostiles. Oh Padre, en esta hora te ruego por todas las familias del mundo, Padre. Te ruego por esta humanidad, lo que está sucediendo. Te ruego por el pueblo de Cuba, oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, que tu presencia y tu poder esté allí, oh Padre, acompañando en el luto, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, trayendo sanidad, oh Padre, porque el mundo entero no comprende lo que está pasando y buscan ayuda en ti, y a veces ellos entienden que tú te has olvidado, oh Padre, que el enemigo no robe la fe de sus corazones, que ellos puedan encontrar en ti ese refugio y esa fortaleza, y aún en el tiempo de aflicción ellos puedan gozarse en ti, puedan alegrarse, porque saben que tú eres un Dios victorioso y que más allá del tiempo presente nos has dado una gloria eterna en Jesucristo. Que esa bendición, ese poder y esa fortaleza espiritual esté con todos nosotros y con todos los que nos están escuchando y sus familias, ahora y siempre. Amén.